Efesios capítulo 2, versículo 1, dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es Efesios capítulo 2, versículo 1. Mire bien esto. Cuando Dios me da vida, Él también le da vida a toda la obra que antes servía o se manifestaba para destrucción en mi vida. Él le da sentido a las cosas, o sea, es decir, no es que no la tengan, estas cosas ya tienen sentido, pero me da el sentido de las cosas a mí, que son eternas. Dios hace eso para que nosotros podamos ver el plan que Él tiene y confiar en aquello que Él ha establecido. Mire bien esto. Antes el hombre estaba muerto, y estaba muerto en sus delitos y también estaba muerto en sus pecados. Desde esta situación, desde esa condición, el hombre no puede participar de la vida. Por eso todos los planes del hombre son planes de muerte. No importa qué sea, qué plan sea. Todos son planes de muerte porque se llevan a cabo por personas que están separadas de Dios. Y aquí es donde vamos a entrar al entendimiento de algunas cosas que son importantes. Estuvimos nosotros haciendo algunos comentarios sobre esto en la mañana en relación a la meditación que se compartió. Y también enseñábamos en la mañana cosas relacionadas a esto, diciendo lo siguiente: miren, todo lo que el hombre dice, la respuesta del hombre que alegra su boca, no llega a establecer la paz de su corazón. Pero el hombre que habla y llena su boca de palabras, puede llenarse de cierta alegría, pero no cae en cuenta que estas cosas que habla no tienen cumplimiento. Pero es diferente cuando los hijos de Dios hablamos la palabra de Dios. Es distinto porque las cosas que hablamos no las decimos por cuenta propia, sino decimos aquello que Dios nos envió a enseñar, nos envió a decir, y Él es el que habla a través de nosotros. Cuando esto es así, cuando esto ocurre, entonces nosotros somos testigos del cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Pero para llegar a este cumplimiento es necesario que nosotros tengamos fe en la palabra de Dios. Si yo no creo que la palabra de Dios es suficiente, yo voy a buscar otra cosa. Si yo no entiendo la palabra, voy a buscar a través del afán o a través de lo físico una respuesta diferente. Pero si he comprendido la palabra de Dios, entonces yo voy a manifestar esa palabra, porque esa palabra tiene cumplimiento en mi vida. Si la paz que promete la palabra no se ha establecido o no ha establecido la paz en mi vida, ¿cómo yo puedo hablar del cumplimiento de la palabra en mi vida? Pero si la palabra de Dios se ha establecido y es suficiente y me da paz y me da gozo y me da confianza y me da certeza, entonces en ese instante yo me percato que no necesito agregar, que no necesito buscar ninguna cosa del mundo ni ninguna palabra del hombre ni ninguna respuesta del hombre, porque el Hijo de Dios que busca respuestas en un hombre que está separado de Dios no ha entendido el Evangelio, no ha entendido la palabra. Pero aquella persona o aquel Hijo de Dios que busca respuestas
de Dios, no las busca solamente para sí, sino que al entenderlas es como Cristo cuando parte el pan y le da de comer. No solamente para uno, sino para compartir esta verdad, compartir este conocimiento que llega con precisión al campo. Por eso Pedro fue preparado, sin darse cuenta, para el evento del cojo, Juanito, que estaba en la puerta de la Hermosa. Él fue preparado por Dios todo ese tiempo para entender que la respuesta que había recibido era suficiente. Por esa razón, el cojo, que no entendía esto, estaba concentrado en la respuesta de este mundo. Él no sabía la respuesta que iba a recibir, por eso que quería que le den una limosna. Dice la palabra que él esperaba que le alcanzaran algo. Y entonces cuando Pedro lo mira, él está con Juan, se le queda largo rato viendo, se acercan porque entienden que tienen algo diferente que dar. Algo que antes no tenían, algo que no podían dar, pero ahora han entendido. Y esa es la gran diferencia, que tienen el Espíritu que les ha dado el entendimiento de las cosas espirituales. Entonces le dice al cojo algo muy grande, le dice: oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando él le dice esto, obviamente el cojo escucha algo que no había considerado que podía sucederle. Pero también es Dios el que preparó al cojo para ese evento. ¿Qué es lo que queremos enseñar? Lo que queremos explicar es que Dios prepara al que va a dar la respuesta como al que va a recibir la respuesta. Por eso nosotros tenemos que tener la paciencia y el entendimiento de las cosas que son espirituales para que el testimonio sea conforme a Dios y no sea conforme al hombre. Para que nosotros encontremos en lo que Dios ha preparado, en el encuentro que Dios ha preparado, la respuesta definitiva, la respuesta que es importante, la respuesta que es eterna. Entonces aquí hay varias cosas que considerar. Primero, el cojo había estado cojo 40 años, toda su vida, y él había sido testigo del poder de Cristo, del poder de Dios, porque él había sanado a muchas personas, a muchos cojos también seguramente los había enderezado, los había hecho caminar. Pero en este caso, el cojo había visto a Cristo, seguramente Cristo lo había visto a él, pero no se había acercado a él. Quizás escuchó sus enseñanzas, quizás anheló esa sanidad para él, pero esa sanidad no había llegado. Obviamente tenemos ahí una persona que está en la expectativa o en la situación de conformarse a su condición. Y no tiene otra manera de buscar alguna respuesta que no sea la que ha aprendido de este mundo. Y la respuesta que ha aprendido de este mundo es: pide dinero. Entonces, todos podían hacer algo con el cojo, pero nadie de verdad le podía dar la sanidad que el cojo esperaba, porque era imposible para el hombre. Nadie le podía sanar. Y nadie podía hacer que hable todo lo que el cojo dijo respecto a la palabra de Dios. Inclusive los mismos fariseos tienen problemas con él. Pero toda esta cuestión que ocurre y que pasa alrededor de la vida de él es porque Dios está preparando un evento donde el Evangelio va a ser el protagonista. Como pasó también con el ciego o los ciegos que Dios le dio vista. Estos eventos son reservados para la manifestación del poder de Dios. Por eso cuando un hijo de Dios
se encuentra en el campo con alguien y le da la respuesta que es eterna y éste la recibe, es una maravilla. Porque tiene que entender que Dios ha preparado esa vida durante mucho tiempo para ese momento, para ese día, para ese encuentro. Lo mismo también ha pasado con el que da la respuesta. Ha tenido que ser preparado de muchas maneras. El enemigo ha metido su cuchara también. Por eso que el cojo lo primero que pide es lo físico. Pero cuando viene esta sanidad al cojo, no viene porque la sanidad sea lo principal que llega a su vida. Esa sanidad no puede llegar a su vida si es que primero no se anula el acta en su vida, en el mundo espiritual. Y para esa anulación solamente se requiere a Cristo. Por eso que Pedro, teniendo fe en el poder de Cristo, entiende y mira, este evento lo ha preparado Dios para su gloria. Esto es lo que entendemos nosotros que Él comprende, no está escrito así, pero sabemos que Cristo dio una señal sobre esto en otro momento, cuando le dijeron sobre el ciego, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor le dijo, ni este ni sus padres, sino que fue hecho así, dice. Es decir, esto sucedió, quiere decir. Fue hecho así para que se manifieste la gloria de Dios. Una cosa increíble, una cosa tremenda, que está dentro de los planes de Dios. Estas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Cuando yo entiendo el Evangelio correctamente, yo espero caminar en esas buenas obras. Sea que haga un negocio, sea que haga una actividad, estudio, trabajo, lo que sea. La expectativa de los hijos de Dios es encontrarse con las buenas obras que su Padre preparó. Es decir, la oración de los hijos de Dios está conectada con el encuentro con los discípulos en el campo. El punto de encuentro de la pregunta con la respuesta eterna. Entonces, cuando el cojo escucha en el nombre de Yeshua de Nazaret, levántate y anda. Cuando él escucha en el nombre de Jesús el Cristo, cuando él entiende que están hablando del Jesús que él conoce, que están hablando del Jesús que él ha visto, que están hablando del Jesús que sana, entonces él tiene fe. Él tiene fe y dice, mi momento, este es mi momento. Mi momento ha llegado, este es el instante. Y hay una alegría en el cojo que sobrepasa el entendimiento humano. ¿Y cómo sabemos que el cojo tiene fe? Porque él se para. Porque si tú tienes a alguien cojo y le dicen en el nombre de Yeshua levántate y él no tiene fe, dice, oye, no molestes, ¿tienes algo para darme o no? ¿Sí? ¿Tienes o no tienes? Pero este tiene fe. Entonces, una de las cosas importantes que tiene que aprender un hijo de Dios es a entender, a mirar el momento que el Espíritu le señala como el momento perfecto para la gloria de Dios. Es una cosa importante esto, porque nosotros no podemos saberlo exactamente, pero el Espíritu nos da ese momento una señal, una alegría, una confirmación para que nosotros hablemos la palabra, para que demos el testimonio. Y está sucediendo algo que Dios en su corazón ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Mire, si Dios quiere, una persona no se encuentra con otra. Si Él quiere, pasan de perfil, no se ven. Nunca se ven. Pero que la pregunta se junte con la respuesta es una cosa de Dios. Cuando uno lo piensa y dice, wow, verdaderamente yo no conocía a este taxista, yo no conocía a esta señorita, yo no conocía a este empresario, yo no conocía a esta ama de casa, yo no conocía, o si los conocía yo no sabía, pero
Espíritu me dio a hablar en ese momento. O también el Espíritu le puso la pregunta. Y así comenzó todo.